Hola chicos, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con la materia de programación orientada a objeto a objetos en esta aula virtual, que es el video número 3, que nos vamos a adentrar un poco más profundamente, siguiendo los conceptos fundamentales que habíamos comenzado la clase anterior. Esta vez, en esta clase, los vamos a ir profundizando para que veamos unas palabras, algunos conceptos, su significado y su importancia dentro de la programación orientada a objetos. En la clase pasada estuvimos viendo la comunicación entre los objetos que se hacía a través de mensajes. ¿Un mensaje qué es? Es una petición de un objeto a otro objeto al que le solicita ejecutar uno de sus métodos. Por convenio, el objeto que envía la petición se denomina objeto emisor o simplemente emisor, y el objeto que recibe la petición se denomina objeto receptor o simplemente receptor. Ustedes acá tienen, en este caso, un gráfico, un pequeño dibujo en donde tenemos el objeto emisor, donde se le envía un mensaje al objeto eh, receptor a través de un método que denominamos prueba, y el producto, perdón, y otro objeto sería, en este caso, un ejemplo práctico sería ventas, que solicita al objeto productos un mensaje a partir del método calcular precio. ¿Tá? Entonces acá tendríamos el formato sería objeto emisor, la prueba y el objeto receptor, y en el ejemplo práctico, ventas, que le solicita a través del mensaje calcular precio determinada información al objeto producto. Acá tendríamos del lado izquierdo los objetos emisores y del lado derecho el objeto, en este caso producto, que es el objeto receptor. Estructuralmente, un mensaje consta de tres partes fundamentales: la identidad del receptor, el método que se ha de ejecutar y la información especial necesaria para realizar el método invocado, que son argumentos o los parámetros que requiere eh, el método en sí mismo. Entonces acá tenemos, en este caso, sumar, sería nuestro objeto, y el receptor le envía a través de los métodos, que puede ser sumar, y el parámetro, que puede ser 10, x, y, por ejemplo, tomándolo como un ejemplo práctico, cómo los mensajes son recibidos por este objeto en cuestión. Cuando un objeto está inactivo, se lo dice que está durmiendo, está en reposo, y recibe un mensaje, se lo hace activo. Este mensaje, el mensaje enviado por otros objetos o fuentes, tiene asociado un método que se activará cuando el receptor recibe dicho mensaje. La petición no especifica cómo se realiza la operación. Tal información se oculta al emisor. El conjunto de mensajes a los que responde un objeto se denomina comportamiento del objeto. No todos los mensajes de un objeto responden. Es preciso que pertenezcan al interfaz accesible. Acá tenemos un nombre de mensaje. Un mensaje incluye el nombre de una operación y cualquier argumento requerido por esa operación. Con frecuencia es útil referirse a una operación por su nombre sin considerar sus argumentos. Por otro lado, tenemos el método. Cuando un objeto recibe este mensaje, un mensaje determinado, se realiza la operación que se solicita, ejecutando un método asociado a ella. Este método es un algoritmo ejecutado en respuesta a la recepción de un mensaje cuyo nombre se corresponde con el nombre del método. Esencialmente, el protocolo del mensaje implica dos partes: el emisor, como vimos antes, y el receptor. Cuando un objeto emisor envía un mensaje a un objeto receptor, tiene que especificar lo siguiente: un receptor, es decir, a dónde va dirigido, un nombre de mensaje y los argumentos o parámetros si es que se necesita. La estructura de un mensaje puede ser la siguiente, como formato, ¿no? Enviar al objeto A un método 1, eh, que puede tener parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetros n. El ejemplo siguiente muestra algunos mensajes que se pueden enviar al objeto coche 1.
El primero de estos invoca al método precio-coche y no tiene argumentos. No es necesario, no es, digamos, obligatorio que, que tenga parámetros un mensaje. En algunos casos, como en este caso, no tiene. Mientras que el segundo, fijar precio, envía los parámetros 8, 10, 92 y poner en blanco no tiene ningún tipo de argumentos. Entonces, fíjense ustedes cómo le enviamos el mensaje. Enviar coche 1, precio, guión bajo coche, sin parámetros. Los parámetros van entre paréntesis y adentro de esos paréntesis. Si no hay nada entre paréntesis es porque no se envía ningún tipo de parámetro. En este caso lo que hace esta línea sería envía a coche 1 el mensaje precio coche. Fíjense, enviar coche 1, fijar precio 8, 10, 20, 92, envía a coche 1 el mensaje fijar precio. Y enviar coche 1, poner en blanco, entre paréntesis nada, envía a coche 1 el mensaje poner en blanco. ¿Está? Entonces, por un lado le está poniendo un precio, luego se lo fija y luego lo que hace es ponerlo en blanco. Vamos a ver la estructura interna de un objeto, así lo podemos bien ver con detenimiento. La estructura interna de un objeto consta de dos componentes básicos. Interna, ¿eh? Acuérdense que hemos definido los objetos como un conjunto de datos y de código que los podemos tratar como una unidad. Los componentes internos de un objeto constan, como les dije acá, de dos puntos o dos componentes básicos. Uno, que son los atributos o las propiedades, y segundo, los métodos, las operaciones o servicios, o lo que puede hacer un objeto, en términos fáciles. Uno son las propiedades, atributos, y el otro, lo que puede hacer, los métodos. Entonces acá tenemos, según las notaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? En el objeto gato, los atributos van acá, uno a uno especificados dentro de esta notación, y los métodos irían ahí abajo, ¿está? En este caso, en este tipo de notación, es un rectángulo cuando se define la clase, y en este tipo de notación, cuando es un objeto, el rectángulo es con bordes redondeados. Fíjense, gato, que se puede llamar Silvestre, o gato, que se puede llamar Félix. Y acá podemos colocarlo con línea de puntos, lo que sería acá abajo irían los atributos, y acá abajo serían los métodos. Otra forma de escribir, otra forma de, digamos, de otra notación gráfica sería, en este caso, poniendo más o menos lo mismo, que nada más que acá los bordes son dobles, ¿no? En este caso. Por ejemplo, acá tenemos alimento como clase, con atributos y servicios, o métodos, es lo mismo. Acá tenemos el objeto pescado, el objeto carne y el objeto leche, que serían las instancias de cada uno de esta clase alimento. Muy bien, entonces tenemos atributos y métodos como los componentes básicos de la estructura interna de un objeto. Vamos a empezar con los atributos. Los atributos describen el estado del objeto. Un atributo consta de dos partes, un nombre del atributo y un valor determinado que tiene ese atributo. Los objetos simples pueden constar de tipos primitivos, tales como enteros, números enteros, cadena de caracteres, si son datos booleanos, reales, o tipos simples que son definidos por el usuario. Los métodos. Los métodos corresponden a las operaciones o servicios, o lo que fácilmente podríamos decir es lo que puede hacer un objeto, que describen el comportamiento asociado a un objeto. Representan las acciones que pueden realizarse por un objeto o sobre un objeto. La ejecución de un método puede conducir a cambiar el estado del objeto o dato local del objeto. Cada método tiene un nombre, igual que los atributos, y un cuerpo que realiza la acción o comportamiento asociado con el nombre del método. Un cuerpo es un conjunto de código. En un lenguaje orientado a objeto, el cuerpo de un método consta de un bloque de código procedimental que ejecuta la acción requerida. Y por otro lado, como vimos en la clase pasada, y volvemos a ver en esta, porque es tan importante cada uno de estos conceptos que los volvemos a ver, así quedan claros, el concepto de clases. Generalmente, una clase se puede definir como una descripción abstracta de un grupo de objetos, cada uno de los cuales se diferencia por un estado específico y es capaz de realizar una serie de operaciones. En general,
ustedes van a ver que los objetos son instancias de la clase, se diferencian los objetos entre sí que pertenecen a la misma clase porque tienen propiedades distintas, ¿no? Ejemplos de clases y objetos. Vamos a ver. Tenemos la clase coche. Acá tenemos el nombre de la clase coche. En este caso se llama coche. Métodos que podemos realizar: arrancar, ir a un lugar determinado, parar o girar. Y los atributos que puede tener son el color, la velocidad, el carburante, bueno, el tipo de carburante sería que utiliza. Ahora bien, una instancia de la clase coche, o un objeto de la clase coche, es, por ejemplo, una Ferrari. Acá tenemos el nombre, coche.ferrari. Observen que como ponemos la clase, punto del objeto, es el nombre del objeto. Entonces, ¿qué método podemos hacer? Miren cómo se heredan: arrancar, ir, parar o girar. Y los datos, observen: color rojo, velocidad 280 kilómetros por hora, carburante puede estar lleno, vacío o en un cuarto de tanque. Estos son ejemplos típicos para que ustedes vean la diferencia entre clases, objetos y también entre los métodos y las propiedades. Como ven ustedes, tenemos la clase A y la instancia de la clase A, que es un objeto de esa clase A. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Tenemos la clase que se llama un tipo de cuenta que hay en un banco, tipos de cuenta, que pueden ser sus propiedades, servicio, hora, frecuente y descuento. Un tipo de cuenta puede ser una cuenta corriente, otro tipo de cuenta puede ser la caja de ahorro. En este caso son tipos, son instancias o objetos de la clase cuenta. Y acá tenemos el servicio, es cuánto tiene de saldo, sería en este caso 1010 o 2020. Horas 8, en este caso serían 4.5, frecuencia 2, en este caso 6, en descuento 20 y en caja de ahorro sería 10 el descuento. Los objetos ocupan espacio en memoria, eso hay que tenerlo presente también, y en consecuencia existen en el tiempo y deberán crearse o instanciarse, también se puede llamar, a partir de otros objetos. Por la misma razón se puede liberar espacio en memoria ocupado por estos objetos. Hay dos operaciones comunes típicas en cualquier clase, que son el constructor, que es una operación que crea un objeto o inicializa su estado, y el destructor, que es una operación que libera el estado de un objeto y o destruye el propio objeto. Es decir, como los objetos ocupan lugar en memoria, se pueden usar dos operaciones típicas, que son utilizando un constructor que crea un objeto y un destructor que lo destruye o libera el espacio en memoria. Otro de los temas fundamentales que vimos y remarcamos es el tema de la herencia. Los objetos con propiedades comunes, como son los atributos y las operaciones, se clasifican en una clase. De igual modo, las clases con propiedades y funciones comunes se agrupan en una superclase. Las clases que se derivan de una superclase son las subclases. Las clases se organizan como jerarquías de clases. La ventaja de definir clases en una jerarquía es a través de un mecanismo denominado herencia. Casos especiales comparten todas las características de sus casos más generales. La herencia es una característica por la que es posible definir una clase, no de un borrador, sino en términos de otra clase. Una clase hereda sus características, sus datos y funciones de otra clase. Esta característica proporciona claramente un soporte poderosísimo para la reutilización y la extensibilidad. Estamos hablando de los códigos, ¿no? O del uso de los objetos, dado que la definición de nuevos objetos se puede basar en clases ya existentes. Para ver todo esto en un ejemplo, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a considerar la jerarquía herencia mostrada en la siguiente figura. Fijémonos, tenemos un animal que puede ser un insecto, un mamífero, un pájaro. Los mamíferos pueden ser personas y las personas pueden ser hombres y mujeres. Estamos dando un ejemplo. Entonces tenemos
la clase animal, que puede ser, eh, que puede ser un objeto, un insecto, un mamífero o un pájaro, o también puede ser clase, en este caso de mamífero, porque puede ser una persona que a su vez puede ser un hombre o una mujer. La clase de objetos mamíferos que tenemos acá en este dibujo, ¿eh? Pájaro e insectos, se definen como subclases de animal. La clase de objeto persona como una subclase de mamífero, subclase de mamífero, y un hombre y una mujer son subclases de una persona. ¿Está? Entonces, persona es subclase de mamífero y hombre y mujer son subclases de personas, así como insectos y pájaros son clases de animales. Cuando hablamos también la clase pasada de las propiedades fundamentales de la programación orientada a objeto, mencionamos el término polimorfismo. ¿A qué nos referimos con esto? El polimorfismo, la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Fíjense, estamos seleccionando en el caso de la clase punto. Un punto es una coordenada de la pantalla, que está dado por los puntos X e Y, que son un punto inicial, un punto final, o puede ser el ancho y la altura. ¿Qué podemos tener de punto? Podemos tener una línea, puede ser un rectángulo, puede ser un círculo, ¿está? En las líneas puede haber un punto inicial, un punto final. En el rectángulo, el valor de ancho y altura. Y en un círculo, una propiedad fundamental también es el radio. El concepto de polimorfismo es uno de los conceptos, eh, es uno de los fundamentos para cualquier lenguaje orientado a objetos que tiene las mismas características de la palabra, que puede ser una fuente, pista de un significado. ¿Qué quiere decir esto? Poli viene de que quiere decir múltiple, muchos, y morfismo de formas, quiere decir muchas formas. Esto implica que un objeto puede tomar diversas formas o comportarse de diferentes maneras dependiendo de las situaciones que se presenten durante su ejecución. Veamos el concepto animal que hemos visto antes. Acá tenemos pavo, gallina, pollito, gallo, paloma, toro, cabra, cordero, vaca. Observen, ¿cómo se pueden expresar estos diferentes objetos? Si pertenecen a la misma clase, pero tienen distintas formas de expresarse. ¿Cómo se expresa un pavo? Bueno, glu, 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 glu. Una gallina, coco, coco. Un pollito, pío, pío. Un gallo, cocorocó. Una paloma, ru. Un toro, mu. Una cabra, me. Un cordero, ve. No sé, un gato, guau. Perdón, un perro, guau. Un gato, miau. Una vaca, mu. Es decir, cada uno de estos objetos que pertenecen a la misma clase animal tienen un método, que es el método expresarse, que puede ser adoptado de diferentes maneras según sea el objeto que lo trate. Es decir, acá ven un tipo de polimorfismo muy específico. Tienen muchas formas los objetos de ser invocados. Entonces vamos a hacer una breve resumen. Si tenemos una superclase, persona, que tiene los atributos nombre, apellido, tipo de documento y número de documento, y las subclases, que puede ser un cliente o un empleado, que también son personas, observen que podemos tener como propiedades la categoría y código, y en el caso de empleado, tipo de contrato y sueldo, y como método generar un código o calcular un sueldo en el caso de los empleados. En este caso son subclases de la superclase persona. Muy bien, hasta acá chicos tenemos la videoclase número 3 correspondiente a esta materia. Les pido por favor que cualquier inconveniente que tengan en la interpretación de cada uno de estos conceptos, que les vuelvo a reiterar, vamos a continuar profundizándolos en el transcurso de las siguientes videoclases. Son tan importantes
y aparte tenemos que familiarizarnos con esos términos y con este tipo de lenguaje. Bueno, hasta acá entonces les dije, cualquier inconveniente que tengan, me mandan un mensaje que lo responderé a la brevedad, y no se olviden de leer el material y realizar las actividades que tienen en las aulas virtuales. Bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.